Buenos días a todos y a todas. Somos Luis Martín, Diego Sebastián y Rocío Ramírez. Y hemos venido a hablar pues, un poco de la industria audiovisual desde nuestra experiencia y de nuestro último proyecto, que sabemos que algunos sí que lo habéis podido ver, pero bueno, lo volveremos a ver y comentaremos algunas cosillas. En primer lugar, sí que queríamos dar pues, las gracias al Instituto y especialmente a Ana por contar con nosotros y poder pasar este ratillo con vosotros y también que nos contéis vuestras experiencias, y queremos que sea pues una charla en la que podáis intervenir, así que cualquier duda o comentario pues sentiros libres de decir lo que queráis, ¿vale? Bueno, Pelunaski Production es una productora de jóvenes cineastas, especialmente pues burgaleses, que se fundó en el 2019 y a partir pues del 2020, como podéis ver, pues hemos hecho pues varios proyectos entre documentales, cortometrajes, spots, mediometrajes y el último Click, que es el que venimos un poco a presentar. Y bueno, nosotros tres pues estudiamos comunicación audiovisual en la Universidad de Burgos y ahí pues bueno, nos conocimos, nos hicimos amigos y vimos pues que teníamos pues la misma pasión por el cine, ¿no? De todas las ramas que se estudian en la carrera, y también pues que teníamos cierta iniciativa de ir más allá de lo que se daban en las clases, ¿no? Más de la parte teórica y ponerlo un poco en práctica, y ahí pues empezaron a surgir todos estos proyectos. Y bueno, siempre desde el principio hasta ahora mismo y todos los que vengan, pues siempre queríamos pues que siempre hubiese un buen rollo en todos los proyectos, tanto delante como detrás de cámaras, y obviamente pues que saliesen bien los proyectos, pero sobre todo pues que personalmente nos lleváramos un buen recuerdo. Y bueno, yo soy Diego, soy el director y guionista de Click. Luis es el director de fotografía y colorista, y Rocío pues hizo la dirección de producción y localizaciones. Y nada, bueno, Click es la historia de Santi y Anika, dos personas que por razones diferentes pues bueno, se sienten solas en el mundo, y algo hará pues bueno que sus historias colisionen. Y este cortometraje, como hemos dicho, pues forma parte de esta campaña Por ahí no, promovida por el ayuntamiento, y nada, esperamos que os guste mucho, y reiteramos lo de que si en algún momento, o sea, no esperéis al final, si tenéis alguna duda o algún comentario o lo que sea, nos lo decís y demás. Y nada, espero que disfrutéis del cortometraje y luego ya hablamos más en detalle. Aquí estabas. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? El 5 entramos, ¿vale? Oye, ¿estás bien? Habrás ido a ver al doctor este que te dije, ¿no? Sí, me dijo que tomara reposo y que evitara mucha carga de trabajo. Bueno, todo trabajo tampoco es, ¿no? Este es placer. Que ya les gustaría mucho hacer la magia que tú haces, cariño. Y por cierto, acabo de ver a tus dos compañeros de cena. Y muy guapos. La verdad que esta vez te lo juro, muy guapos los dos, ¿vale? Con este rodaje y con un par más, igual podemos irnos a la capital con los peces gordos, Anika. Buah. Tú y yo nos vamos a hacer de oro, Anika. Oye, ¿estás bien? Me noto un poco apagada, sabes que te necesito con toda la energía ahí dentro, ¿vale? Julio, que me preguntaba que cuándo vais a poder pagarme. Hostia,
cristiano, ¿no? O sea, ¿qué pones? Mi padre lo está pasando bastante mal y Te he necesita... dicho las últimas 20 veces que me has preguntado esto. Me vais a pagar y aquí sigo con un puto duro y con un ¡Me dolor. cago en Dios! ¡Mira lo que me haces hacer, joder! ¡Me tratas como si fuese una puta rata! No he cuidado yo de ti, Anika. No he hecho 1001 sacrificios para que estés aquí y tengas un trabajo, ¿eh? Anika, te tengo que recordar la enorme deuda que tienes conmigo, ¿eh? Con cualquier otro tío acabarías en una puta cuneta en esta situación, ¿vale? O sea que deja de comportarte como una niñata, entra ahí y haz tu puto trabajo, ¿vale? Perra desagradecida. Venga, vamos. Tú, para. Oye, el otro día Santi, ¿qué vas a hacer? No sé, lo que diga Neide. Oye, ¿al final vais a venir a mi casa o no? No sé vosotros, pero yo este fin de imposible. Bajaré a currar al pueblo con el viejo. No me jodas, Crespo. Si no es en clase no tenemos el pelo, tío. Porque alguien tendrá que trabajar en este grupo, de vagos, como tú. También. Pero no entiendo por qué. Porque con lo que paga tu madre tendrá suficiente. Que te follen. Oye, ¿esa es Leticia? Pero cabrones, no miréis todos a la vez. Que vaya putos cantosos, que vais a asustar a la casa de Santi. Venga, voy a decirle algo, tío. Para, peña. Eso, tío. Está por ella, tigre. Con vosotros aquí estáis que voy. El no ya lo tienes, Santi. Eres majo y guapete. La única diferencia que ella tiene con todas las chicas que has estado es que nos saca unos años. ¿Podéis callaros ya? Lo que conlleva que tengan mucha experiencia. Que tiene pinta de que te reviente la cama, Santi. Yo que tú tendría cuidado. Santi, la Leti no tendrá amigas, ¿no? Hostia, se ha chinado un mazo, Tío, no te enfades. Yo escucho que se la chupó uno en el Insti. Sí, anda, ¿y no le de clase? No, si quieres la vieron en el instituto para que lo hiciera, ¿no? Van a inventar cosas, putos pajas. Oye, prométenos que cuando te la tires nos lo contarás, Sí, Santi, reviéntame como tú sabes. ¡Ay, Santi! ¡Óyame, Santi! Vete al camerino, ¿vale? Ahora nos vemos.
Oye, no te habrás enfadado, ¿no? ¿Qué va? A veces sois unos capullos, macho. Lo siento, tío. Sabía que te ponía la Leti. Que no es solo que me ponga a joder y lo sabes. Hermano, lo único que hemos hecho es vacilarte un poco, tío. ¿A ti te habría gustado que lo hubiese hecho cuando estabas así con Marta? No me cambies de tema. Estamos hablando de ti, cabrón. Es que vamos, me dirás que no teníamos material para vacilarte. Bueno, al menos yo tuve las narices de decir la de quedar. Sí, para luego no estar ni un mes juntos. Fue una decisión mutua y al final el tiempo es lo de menos. Sí, súper mutua. Cada uno quiso ir por su lado, tío. Sí, ella con su éxito comerte los mocos. Ay, Santi, qué poco sabes de la vida. Cuando quieras consejos de amor, aquí estaré, ¿eh? Ni loco, chaval.
Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado y que os haya hecho recapacitar en cierta manera y demás. Y bueno, si quieres, pasa. Bueno, este cortometraje, como hemos dicho, formaba parte de una campaña para el ayuntamiento, pero ¿cuál fue el punto inicial? ¿Cómo llegamos hasta esta propuesta por parte del ayuntamiento y la Concejalía de Juventud? Pues bueno, así voy a resumir bastante la historia, pero hace, pues, ¿cuánto diría? 3 años, sí, 3 años, algo así. ¿3? Sí, bueno, cuando estábamos a punto de terminar la carrera, nosotros tres teníamos muy claro que nos íbamos a ir a Madrid, ya sea pues para estudiar, trabajar, pero al final pues para hacer un máster en general. Y bueno, yo tenía pues muchos guiones ahí en un cajón así del escritorio y sí que pues tenía estas ganas de querer hacer algo antes de que nos fuésemos a Madrid, porque era un ahora o nunca, porque si no luego íbamos a estar pues hasta arriba. Y entonces pues hicimos este cortometraje muy diferente al que habéis visto de Click, porque bueno, es una historia de gángsters, mucha violencia, bueno, muy diferente. Y bueno, lo que empezó pues eso como pues vamos a hacerlo, un proyecto así pues mucho más modesto y pequeño, pues se terminó convirtiendo pues en algo bastante grande, sobre todo porque una vez ya hicimos el cortometraje, con la campaña que hicimos, pues la verdad es que las cosas como son, se nos salió un poco de control la campaña, porque bueno, fue una locura pues todo el alcance que tuvimos, el día del estreno pues Colapsamos el cine. Nos echaron un poco la bronca, pero bueno, nunca se van a ver en otra de una cola que da la vuelta a la manzana, pero fue una absoluta locura. Y luego hicimos como más proyecciones y en mitad de toda esa campaña, pues bueno, contactaron con nosotros los de la Concejalía de Juventud, porque eran muy fan de lo que habíamos hecho y apoyan a gente joven pues que tiene estas ideas creativas, no solo cine, sino también a músicos y otro tipo de proyectos. Y nos picharon pues esta idea de que querían que hiciésemos un cortometraje de ficción para su campaña sobre la pornografía. Y no os voy a mentir, dio un poco miedo al principio porque es un tema pues muy complicado, pero nos moló el reto y seguimos adelante y es lo que ha desembocado. Y bueno, ahora, para que no lo sepáis, vamos a haceros un repaso de cuáles son las fases dentro de un proyecto audiovisual y lo vamos a aplicar un poco el que hicimos para Click, un poco pues para quien no lo sepa y un poco pues lo que se suele hacer en este tipo de producciones y demás. Bueno, antes de ponernos con las fases, decir que dentro de la industria del cine, digamos, pues hay varios departamentos. En este caso, pues por ejemplo, Diego es el departamento de dirección como director, Luis, director de fotografía dentro del departamento de fotografía y en mi caso, pues el de producción. Pero hay muchos otros, como el de arte, el de sonido, maquillaje y peluquería, o sea, hay muchos y para eso hay pues cabezas de departamentos para que también haya comunicación y todo lleve a buen puerto, ¿no? Y bueno, dentro de la preproducción, pues lo primero de todo, como podemos ver un poco ahí, igual casi sin cervezas, pero bueno, fueron muchas reuniones, tanto con la concejalía, de ellas, con la concejalía sobre todo, para ver cómo lo querían enfocar. También sabíamos pues eso, que estaba destinado a un público joven, entonces lo teníamos que tener en cuenta a la hora de elaborar el guión. Y antes de ponernos con ello, pues sí que nos documentamos un montón a través pues de otros materiales audiovisuales, documentales, libros. Y también hablamos con varios psicólogos, porque también era un punto muy importante para poder plasmar pues tanto los sentimientos como de Anika en este caso, como de Santi, y que se entendiese para todo el mundo, ¿no? Y que fuese accesible. Sí, y una vez ya pues eso, realicé yo el guión pues un poco a partir de ese documento en el que pues se van formando pues eso, los diferentes departamentos, se empieza sobre todo con las cabezas de departamento, se van formando los equipos y a partir del guión pues los diferentes las diferentes personas pues van haciendo sus documentos, un poco los desgloses y un poco pues se va planificando lo que luego va a ser el rodaje. Y siendo realistas, pues sí que es verdad que el presupuesto es el que marca un poco, o sea, una vez se elabora el guión, pues luego hacéis como un presupuesto, que en este caso pues lo realicé yo, para ver tanto costes materiales como también humanos de toda la gente que se necesitaba para llevarlo a cabo y también con qué contábamos un poco, ¿no?
Y luego a raíz de eso pues hicimos el scouting, que digamos que es buscar los sitios donde vamos a grabar o donde nos gustaría grabar, que luego ya hay dificultades y todo, y ahí ya pues se incorporó Luis y estuvimos pues, los tres pues durante varios meses, porque esto llegó pues como por mayo o así, y hasta octubre no grabamos, así que todos esos meses pues fueron de preproducción. Sí, bueno, yo me incorporé rollo en julio o agosto, con el guión ya estaba hecho, y bueno, desde mi parte, desde la dirección de foto, pues ahí comienza una fase bastante intensa, que es para empezar, un análisis del guión a nivel estadístico, personajes, no sé qué. Es como una reflexión muy personal que llevas, vamos, que es en donde te enfrentas con el guión, con los problemas que le encuentras. Y bueno, al final es una fase súper importante. Y bueno, la verdad que ahí está súper bien el hecho de preguntarse prácticamente cada palabra que está escrita en el guión. Y bueno, cuando trabajas con gente que además son tus amigos, pues esta fase es como muy sencilla, porque todo se discute entre nosotros como súper fácil, ¿no? Pero es súper importante como director de fotografía preguntarse todo. O sea, ¿esto cómo te lo imaginas, esta escena? O ya cuando hay cuando ya empezamos a desarrollar el guión técnico, preguntarse, tío, ¿esto por qué lo ves en este plano medio o este plano general? ¿No ves que claramente se vería mejor o va mucho más con la historia de esta manera? Entonces es como una fase en la que te tienes que preguntar todo el rato ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto va a funcionar o por qué no? Y a la vez, pues investigar sobre el tema. Nos dimos cuenta, evidentemente, que era un tema que ahora mismo está como siendo súper tratado. Hay muchos periodistas y bueno, psicólogos, sexólogos siguiendo el tema. Y entonces ahora mismo la verdad que fue fácil encontrar información al respecto. Y bueno, también desde la parte de la dirección de foto, pues es súper importante también documentarse buscando referencias visuales que te puedan pues llevar hacia la parte estética de cómo quieres que se vea luego tu corto, en este caso. Y bueno, pues ves películas sí, sobre todo películas que tengan que ver un poco con el tema, y también con una página web, aplicación, que últimamente cada vez que inicio la preproducción de un proyecto en mi entorno se usa muchísimo, que se llama Shotdeck, que es una página web donde puedes filtrar con muchísimos parámetros pues para sacar los frames que tenéis aquí arriba. Entonces, bueno, pues es súper útil para buscar escenas donde se vean chavales hablando en el campo. O sea, esa cosa tan específica, pues te va a filtrar y te va a sacar una cantidad increíble de referencias visuales de todas las películas que contengan ese tema. Entonces es súper guay, la verdad. Y bueno, ya pasando al tema de las localizaciones, también nos sirvió, como veis, para luego desarrollar el storyboard, que es como una parte que a veces no se hace, pero nosotros consideramos que es súper importante sobre todo para transmitir las ideas que tenemos a nuestros, iba a decir como empleados, ¿no? Pero a nuestro equipo, pues por ejemplo a todo mi equipo de foto, ¿no? Sí, vamos, en este caso, que se ve ahí parte del storyboard, sí que yo aprendí respecto a otros proyectos que hicimos que, bueno, la vida no me ha dado el don para dibujar, dibujo bastante mal, entonces pues me di cuenta que igual era mucho más fácil pues utilizar aplicaciones, por ejemplo, una que se llama Storyboarder, que te da, por ejemplo, pues puedes poner imágenes y pones como estos muñequines y tal, porque, bueno, me planteé enseñaros fotos de storyboards hechos a manos por mí de otros proyectos, pero luego me di cuenta que habría sido una vergüenza, la verdad, porque me habría dado mucho apuro, la verdad, porque dibujo muy mal. Bueno, también hablando desde mi parte de la dirección de foto, pues siguiendo con esa parte en la que quieres definir el look, la sensación, pues la estética básicamente visual del corto, pues hay una cosa que en lo que es el cine, digamos, vídeo digital, últimamente está muy clara, que es que a partir de cierto nivel
da un poco igual, entre comillas, ¿vale? La cámara que uses, pero que es lo que va a transmitir mucho más es los objetivos que puedas meterle delante a la cámara. Entonces, bueno, pues hay ahí una comparativa de ópticas, más o menos de que por presupuesto más o menos nos podían cuadrar inicialmente. Y bueno, pues en YouTube, por suerte, hay muchos pues test como esto que estáis viendo, de las casas de alquiler y tal, que bueno, la verdad que son bastante visuales para, si como era en nuestro caso no puedes pues, desplazarte a Madrid y no tienes el presupuesto para ir a chequeos y hacerlo in situ, que evidentemente cuando vas a hacer una peli es lo suyo, pero bueno, para hacerlo desde casa la verdad que hay mucha información y puedes ir como acercándote cada vez más a lo que quieres transmitir. Al final en este corto, la verdad, queríamos hacer, como habéis podido ver, 2 cortos en uno y por presupuesto era evidente que necesitábamos unos objetivos que pudieran ser válidos para las dos partes. Para la parte de Anika, la verdad que buscábamos una estética, no es que fuera documental 100%, pero sí queríamos como un realismo más duro, ¿no? Entonces necesitamos unas ópticas que más o menos cumplieran esa parte y que luego tampoco fueran un problema para la parte más, pues la parte de Santi, que tenía que ser como una cosa así más suave, que represente así como esa inocencia de la adolescencia, más bien. Entonces, bueno, vimos que con una serie de filtros pues podíamos ir cumpliendo esas necesidades. Y luego para la parte de más bien la planificación, cuando ya tenemos elegidas las localizaciones, pues hay una parte que al menos para mí es fundamental y es sacar las plantas de cámara y de iluminación, porque básicamente son la guía para que todo tu equipo sepa en cada momento qué es lo que tiene que hacer y no esté solo en tu cabeza. O sea, porque muchas veces, y a mí personalmente, sobre todo lo que más me cuesta es transmitir qué idea tengo sobre la luz, porque al final es algo intangible. Entonces creo que bueno, con las plantas de iluminación es como que puedes acercar más a tu equipo hacia la idea que tienes en tu cabeza. Y bueno, también como íbamos a grabar en exteriores, pues también súper importante sacarse unos planos solares de la fecha y hora concreta en la que se va a grabar. Aunque bueno, ya sabemos cómo es la climatología de esta ciudad y lo problemática que es, que al final, bueno, pues nos encontramos un día súper nublado que no tenía prácticamente dirección en la luz. Y bueno, luego en la parte de postpro os comento algo al respecto, que al final, por mucho que muchas veces tengas una idea preconcebida desde el inicio de cómo quieres una escena, igual tienes que cambiar tu idea para que se ajuste y quede natural. Luego lo comentamos. Un momento, antes de que pasemos a lo que es el rodaje, es vital, como hemos dicho y lo hemos mencionado, pero yo creo que es muy importante en la preproducción, no solo en cine, sino en cualquier, ya sea pues eso, televisión, radio, lo que sea, que dentro de la preproducción a la hora de crear un equipo, ya establecer que las dinámicas y sobre todo las relaciones con tus compañeros, que ahí yo creo que si ya es muy complicado un rodaje o de cualquier tipo, es muy importante el crear una base de un equipo fuerte y sobre todo el que haya diálogo. Vamos a hablar mucho de aquí durante la charla de comunicación, de diálogo, y suena como pues súper básico, pero incluso en grandes producciones que hemos estado, cuando ha habido malos días de rodaje ha sido por esa falta de comunicación y sí que es verdad que somos amigos y nos queremos muchísimo, pero también hay que tener esa confianza y en esa proporción el decir, oye, si te digo que esto no me gusta o yo no estoy de acuerdo con otra cosa, pues no es como que esté enfadado contigo, sino que yo creo que tiene que haber ese diálogo y esa confianza y sobre todo ser realista y en la fase de preproducción no solo se hace el casting y como he dicho formar el equipo y los documentos, sino también hay una figura muy importante que es el ayudante de dirección, que es un poco el que va marcando los tiempos en el rodaje, es un poco el dictador. Mucha gente se piensa que el que anda dando gritos en un rodaje es el director, pero no, suele ser el ayudante de dirección y es ahí cuando el ayudante de dirección se pone con todas las cabezas de departamento y se establece este plan de rodaje que tiene que ser muy realista. De nada sirve decir, sí, en 30 minutos hacemos este plano cuando
todo el mundo sabe que igual va a ser 1 hora o el doble, y eso hace que se retrase todo más. Y por eso yo creo que es muy importante el hacer una gran preproducción para que luego cuando venga el rodaje y vengan las complicaciones y ya igual que quizás improvisar o usar el plan B o el C o el D O el Z. o el Z, pues tener esa solidez como equipo. Y ahora pues si quieres pasamos al rodaje, que es un poco esto, las cosas como son. Como hemos dicho, sí que este corto a la hora de grabarlo fueron como 2 cortos en uno. Lo grabamos en 2 fines de semana, uno para la historia de Anika y otra para la historia de Santi. Y claro, cada uno pues tenía sus complicaciones, y lo escucharéis de mucha gente que trabaja en la industria, pero es que pues los rodajes son casi, no digo una guerra, porque estás como... Y sí que son una guerra, las cosas como son. Y de ti depende de estar enfrentándote unos a los otros, o que todo sea pues un bando e ir pues contra el tiempo. Yo creo que... Y eso es lo importante. Sí, o sea, hay momentos, pues, como veis ahí a Bob Esponja, que dices, no nos da tiempo a grabar todo esto, o se ha puesto a llover cuando hace 2 minutos hubo un sol, pero también hay momentos de relax, de pasarlo bien y de ir todos a una, y por eso también es muy importante la preproducción para que todo fluya y vaya bien el rodaje, porque siempre, aunque lo lleves todo súper planificado, siempre hay algo que se escapa, ¿no? Por ejemplo, lo de el tiempo, o un plano que nos lleva más tiempo porque se ha roto algo, entonces siempre hay que tener en cuenta pues todo eso, tampoco agobiarse de es el fin del mundo, sino pues eso, diálogo, como ha dicho Diego, y reunirte y decir, a ver, ¿cómo sacamos esto? Sin agobios, aunque es fácil decirlo y luego cuando estás ahí dices, primero es más agobio, ¿no? Pero sobre todo es la comunicación entre ellos, y por ejemplo, en el caso de Click, pues sí que es verdad que, como ha dicho Diego, fueron 2 fines de semana. El primero con el de Anika, pues sí que el primer día de rodaje era un día nocturno, sí que, quieras o no, pues hacer como más cuesta arriba, pero como había buen rollo y todos íbamos a una, pues se pasó bien. Y luego, por ejemplo, en el de los chavales, sí que es verdad que habéis visto ahí la colina, que queda maravillosa en la imagen, pero también fue muy complicado ya subir la cámara y el trípode, ya nos puede decir Luis que fue complicado. Y para ellos también, porque el hecho de ir corriendo, pues algunos pues también se caían, que también quedaba bien, pero tiene todas sus complicaciones, ¿no? Pero es eso, es comunicarse, y si, por ejemplo, un departamento pues necesita más tiempo, es comunicarlo, y no plan con exigencias ni... Sí que se habla un poco de la industria del cine, de estos egos, y yo creo que yo creo que en todos nuestros proyectos eso no ha habido nunca por parte de nadie. Siempre ha sido comunicación, diálogo, y si tienes algún problema, pues mejor decirlo y tampoco dejarlo y luego soltarlo al final del rodaje de pues tú me has hecho esto, no sé qué, sino ir solucionándolo poco a poco. Y también pues eso, que después de todas estas jornadas que pues suelen ser largas, pues que cada uno se vaya con un buen sabor de boca, aparte de profesionalmente creo que he hecho un buen trabajo, también oye, pues me lo pasa muy bien, que eso yo creo que es lo más importante de todo. Sí, y yo creo que, porque estamos hablando de cine y quizás algunos de vosotros pues o nos interesa o queréis un tema, otra vía profesional, pero en todos los campos yo creo que nosotros con nuestra experiencia, que no solo hemos hecho cine sino hemos hecho otras cosas, lo que separa a un gran profesional de otra persona o lo que sea, no solo se basa en los conocimientos. Hay gente que sabe muchísimo, pero que luego uno, no ser una buena persona, y 2, no saber comunicarte, yo creo que es lo que te separa de ser un gran profesional. Y de nuevo, a mí de nada me sirve el dirigir bien si luego, o yo que sé, tener un conocimiento espectacular de cine, que igual no es el caso. O sea, no me estoy diciendo que sea un genio o lo que sea, pero estas cosas que se mencionan así, pues eso, de grandes directores igual en la historia del cine, o grandes profesionales, y que dicen, era un absoluto monstruo el rodaje. Hay mucha leyenda y se romantiza eso, pero nosotros hemos estado en muchos rodajes donde hay gente que no se porta bien, y creedme que se trabaja mucho peor. Que luego el resultado puede ser bien, vale, pero la gente no trabaja más a gusto porque sienta ahí como una presión absoluta. Y sí que nos gustaría que, si salís luego al mundo laboral, el saber sobre muchas cosas sí os puede servir y tener recursos más, pero yo creo que la clave en general todo en esta vida es ser una buena persona y tratar al resto de personas
con respeto. Yo creo que parece muy básico, pero luego sales ahí fuera y hay gente bueno, que te sorprende, pero bueno. Y eso es un poco respecto al tema del rodaje. Bueno, y ahora viene la parte de postproducción, porque claro, después de los meses de preproducción, luego el rodaje, que es eso, una odisea, es una montaña cuesta arriba del Everest, piensas, bueno, ya está hecho. No, ahora viene la otra parte que es súper importante, que es la postproducción, y al igual que en todas las demás partes hay que formar un buen equipo y sobre todo tener un diálogo constante. En este caso yo fui también el montador, Luis fue el colorista, y luego Alberto, que era el de sonido directo, hizo la edición de sonido, y luego estaba Iván, que era el de la composición musical de la banda sonora. Y de nuevo, tenía que ser algo muy coordinado, la verdad, y yo creo que fue clave para luego pues sacarlo de la mejor forma posible. Y también, pues, súper importante también las fechas límites, que igual en este caso pues era mi función de establecer ciertas fechas, porque siendo sincero, siempre hay algo como que dices, jo, esto lo cambiaría, ¿no? Seguro que habéis hecho algún proyecto o cualquier cosa y decís, con el tiempo, incluso igual te gusta más, pero en el momento dices, yo cambiaría esto, incluso nos pasa ahora mismo que lo acabamos de ver, también cambiaríamos cosas, ¿no? Entonces sí que es importante también establecer cierta fecha, tanto conjunta como para cada uno, para decir, vale, tengo que estar satisfecho hasta esa fecha y no moverlo, para que también dejar trabajar al resto, ¿no? Porque si, por ejemplo, Diego no terminaba de editar, el compositor pues no podía ponerse con lo suyo. Entonces es como también trabajo en equipo y no el montador tiene 2 meses para hacer lo suyo y luego el compositor 1 semana, ¿sabes? Entonces tiene que ser como un poco equitativo. Y sobre todo también el estar abierto a sugerencias de otras personas, de oye, yo ¿qué te parece esta idea? Probemos esto. Por ejemplo, me acuerdo en la escena esta del espejo, en el que es el traveling y estamos dentro del espejo y luego vamos donde Anika. Inicialmente ahí se escuchaba a Julio, el personaje de la pareja de Anika, decirle algo, y luego me acuerdo que el compositor y Alberto, el de sonido, me dijo, ¿qué te parece si quitamos el sonido y así es como que estamos más en la cabeza de Anika? Lo probamos y claro, había dos posibilidades, que yo hubiese dicho, uno, no, yo lo pensé así y como director y guionista vamos a hacer lo que yo dije, o decir, vamos a probarlo y luego sale esto. Entonces yo creo que es clave el estar abierto a sugerencias, el escuchar y tratar al resto de eso. ¿Te acuerdas que había un corte por ahí casi en la parte final? Que te dije, tío, ahí hay que meter como un par de segundos en negro. Sí. Que a mí me parecía súper abrupto y lo veía súper claro. Pero claro, al final supongo que os habrá pasado alguna vez cuando estáis enfrascados en algún montaje, lo que sea, que al final lo has visto tantas veces que el visionado deja de ser natural. Entonces es súper importante, incluso a veces, el dejarlo un par de días para volver a ponerte con ello. Y ahí también hablo por la parte de color, que al final, cuando estás más de 2 horas, os diría, delante de la pantalla viendo colores, al final te vuelves súper ciego. O sea, no sabes ni hacia dónde estás llevando la imagen y es súper importante darle al play, ver cómo funciona el plano en movimiento, ver si estás llevando bien la continuidad entre los otros planos de la escena y lo que os digo, a veces es súper importante dejarlo, aunque sea un día, y volver a ello con ganas de, si hace falta, volver a empezar y volver a replantearte las cosas. Y lo que decía Rocío, saber también cuándo terminar, o sea, cuándo parar. Y bueno, y cuando hay plazos que cumplir, igual que en el rodaje, está súper bien tener conocimientos a tope y ser súper técnico, súper cuidado y tal, ¿no? Pero igual que en el rodaje, hay veces que, a ver, por suerte en este proyecto tampoco es que pasara así con el tema de los plazos, pero en un rodaje hay que saber cuándo hacer un cambio y decir, hay que resolver un problema. De decir, vale, pues hay que, yo qué sé, por ejemplo, temas de iluminación o temas de cuando nos falla el foco inalámbrico. Hay veces que por mucho que intentamos seguir los procedimientos que nos enseñan por una razón cuando estamos estudiando y tal, hay que saber cuándo olvidarte de todo eso y decir, hay que sacar adelante
pues este plano, esta escena, o este esquema de iluminación, o tío, que no nos va el foco, pues lo hacemos a mano y ya está. Porque eso se ha hecho siempre así y al final la tecnología muchas veces nos da esos problemas. Y hablando de esta fase de postproducción y de montaje, voy a comentar algo que nos pasó en un proyecto, en Joe, que fue un poco como sí, fue casi nuestro primer proyecto, que fue este mediometraje que hicimos. Y claro, muchas veces pues tienes la suerte, por ejemplo, aquí en Click que va todo como bastante fluido y no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, en ese primer proyecto, pues empezamos a grabar, para que os hagáis una idea, en julio, yo creo, y por diferentes inconvenientes o cosas, lo que sea, terminamos de grabar en octubre. Y fue una locura, nos lo pasamos muy bien, fue casi nuestra primera escuela, ahí aprendimos mucho y fue muy divertido porque yo me senté en sala de montaje y entonces empecé a ver las escenas y estaba todo muy bien, me gustaba y claro, luego me di cuenta que algunas escenas que habíamos grabado eran al principio de julio y el actor protagonista estaba prácticamente rapado y con barba perfilada, y había otras escenas en las que el tío tenía un melenón absoluto y una barba potentísima. Y claro, pues ahí pues tienes que hacer algo, y ahí es donde en el montaje pues también tienes que estar dispuesto a reformular todo y cambiar todo. Me acuerdo que, por ejemplo, en Joe, ese cortometraje, bueno, mediometraje, fue una odisea y tuvimos que cambiar como toda la narrativa, y eso nos aportó una dimensión temporal porque parecía que lo habíamos hecho a propósito y de que habíamos estado grabando a lo largo de meses, pero simplemente es porque se nos caen localizaciones, un actor pues no podía y eso. Entonces pues hay que estar dispuesto a eso. Y bueno, aquí tenéis algunos de otros proyectos que hemos hecho. Por ejemplo, este es un documental que hicimos. Luego este cortometraje que hicimos como para un trabajo de la carrera, que y bueno, este es el de Joe, el del tío haciendo flexiones. Lo ves ahí, está rapado y luego sale con pelo largo. Y con cada uno hemos aprendido muchísimo. O sea, sí que es verdad que pues está muy bien el que vengáis aquí y aprendáis, porque seguro que estáis aprendiendo muchísimo. Nosotros, por ejemplo, hicimos comunicación visual, pero yo creo que llega un punto en el que está en vuestra mano el decir, oye, voy a hacer más cosas en paralelo a esto que estoy estudiando, porque ahí yo creo que es donde que te da un plus. No te digo que pueda ser un sustitutivo, porque está muy bien el aprender aquí con material y todo eso, pues aprendes muchísimo, pero yo creo que el también ensuciarte las manos, el incluso hacerlo con amigos, con que tengas alguna pasión y eso, pues con eso aprendes muchísimo. Y por ejemplo, cuando fuimos al máster en Madrid, había una gran diferencia entre gente que, pues eso, había hecho otras cosas, había manchado las manos, a gente que no había hecho nada, que para ellos pues era algo como muy introductorio. Sí, no depende de los recursos. O sea, ahora mismo como si coges el móvil o si, por ejemplo, alguien está interesado en radio, pues hacerse un podcast. O sea, es más iniciativa de, oye, me gusta esto, pues aparte de, además ahora con la facilidad que tenemos con internet de buscarte vídeos y también de juntarte con gente que tiene, pues como hicimos nosotros, ¿no? Teníamos la misma pasión y dijimos, pues cada uno se encarga de una cosa y adelante, ¿no? O incluso aunque os guste justo el mismo puesto, también es importante no solamente centrarte igual en, por ejemplo, en mi caso, pues solamente en producción, sino también es muy importante el conocer un poco también el resto de departamentos, porque luego en el rodaje pues te sirve, ¿no? Porque, por ejemplo, sabes los tiempos que se necesitan, por ejemplo, para montar la cámara en el trípode. Entonces, si ni siquiera sabes eso, pues igual como metes más presión sin quererlo, ¿no? Y yo creo que es obviamente focalizarte en lo que quieres, pero también el estar un poco al loro de todo. Y bueno, como ha dicho Diego, pues en todos estos proyectos aprenden de muchas cosas, porque sí que es verdad que son temáticas diferentes entre documentales, spots y demás. Y por ejemplo, en el anterior, el trabajar también con adolescentes, que era como un tema igual más social, pero aprendes sobre todo de los errores que cometes. No solamente el que cometes tú, sino también el que comete el resto, el que cometes en general. Y claro, está ahí en mirar a ver qué error has cometido para no cometerlo la siguiente. Y si lo cometes, pues así, aunque como que no darte por perdido de, es que esto ya no lo sé hacer. Pues no, también ver, porque igual no te enseñan a cómo solucionar X problema exacto, pero decir, vale, con los conocimientos que tengo, que he adquirido, por ejemplo, aquí en el grado, ¿qué puedo hacer? Entonces es como rebuscar un poco que seguro que lo sacas. Y eso es también descubrir qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan,
Y en el caso de que igual nada de lo que habéis hecho en ese proyecto os haya gustado, pues a las malas habéis hecho amigos o habéis como reforzado amistades. Yo con Joe me acuerdo que el primer proyecto así que hicimos, yo con Luis creo que no había hablado o había hablado 2 o 3 veces. Era este chico súper inteligente que grababa videoclips y, y me acuerdo que eso, que coincidí con su hermano en una fiesta y dije, ¿tú crees que estaría interesado en grabar algo? Y digo, claro, pregúntale y míranos ahora que yo estaré pues muy orgulloso de todos los proyectos que hemos hecho hasta ahora nosotros 3, pero lo que me llegó al final del día es pues haber ganado estos 2 amigos, ¿sabes? Y los amigos que se hacen, que es un poco cliché, es un poco así cursi, pero es la verdad. Y eso se consigue no solo haciendo cosas, sino tratando bien a las personas. Que sé que estoy siendo muy pesado, pero sobre todo porque no queremos que os convirtáis en monstruos que vemos por ahí, ¿sabes? No, pero hablando de lo que comentabas de los videoclips y lo que comentaba Rocío, de la importancia de lo que hacemos fuera de clase, al final sois vosotros los que decidís en qué empleáis vuestras vacaciones de verano o en general, los fines de semana y tal. Porque yo al menos cuando salí de la escuela de artes y entré en la carrera, me encontré súper perdido, porque básicamente en esos, digamos, primeros 2 años, la verdad, no es que estuviera aprendiendo gran cosa respecto a lo que ya sabía. Y bueno, pues al final es un plus que, bueno, aunque fuera haciendo videoclips así con raperos y tal, esos vídeos están por ahí también en YouTube, se pueden ver, pues evidentemente yo quería un plus pues lo que os hablaba, de la importancia de una preproducción. Y muchas veces cuando estás haciendo un videoclip, sobre todo en las primeras fases de, pues oye, yo me acabo de comprar una cámara, tengo un portátil así para editar que más o menos va a funcionar y tal, más o menos, pues quiero decir, al final no puedes pedir más, ¿no? Pero ya cuando has hecho unos cuantos y vas sabiendo que eso se te queda corto, pues oye, yo no quiero dedicarme básicamente a grabar una tarde y a pasarme igual 3 semanas editando para que quede más o menos decente. Entonces ahí es lo que decíamos también de qué haces fuera de clase con tu tiempo, cómo complementas tu formación. En mi caso, muchísimo YouTube, así de claro, muchísimas webs, o sea, en Reddit hay una cantidad de información súper específica de temas que siempre vais a encontrar alguna cosa. Y bueno, eso, que es súper importante meterle caña y aprovechar el tiempo que tenéis fuera de clase, básicamente. Y también lo que se aprende de los propios compañeros, ¿no? Porque igual uno está especializado en una cosa, otro en otro, y os nutrís mutuamente, no solamente los proyectos, sino incluso hablando, ¿no? De cómo ves la radio ahora mismo, pues cada uno igual ha investigado o ha visto, por ejemplo, o charlas o incluso cortometrajes que se pongan en los cines, pues el ir a verlo, ¿no? O sea, se aprende mucho viendo y también cogiendo pues esas cosas y llevándolas a cabo, ¿no? No solamente está bien, por supuesto, el tener muchos conocimientos, pero también saber aplicarlos un poco. Y bueno, ahora sí que después de todo esto, pues llegamos a lo que es la actualidad y si queréis os vamos a comentar un poco, pues, en qué punto de nuestra vida estamos. Seguimos también perdidos, o sea, a pesar de que, pues, seguimos adelante, pero yo creo que la importancia es eso, seguir adelante. Bueno, en mi caso, pues bueno, con Rocío pues hago una sección de cine en la 8 que se llama Burgos al Cine, que también surgió, ¿qué? Todos los jueves a las 4:30 en la 8, que también surgió también de 3 Gangsters y un ruso, porque hicimos la promoción, nos hicimos amigos de Sandra y empezamos por la radio y luego nos trasladamos a la televisión y eso, y luego aparte de todos estos proyectos que hemos hecho así con Pelonowski Productions, de cortometrajes de ficción, pues también he estado en el departamento de dirección y de producción ya en proyectos como mucho más grandes, por ejemplo en Los Cuatro Fantásticos para Marvel, o bueno, hay en la esquina que no sé si se me ve, pero junto a ese grupo de cadáveres y de zombies que estuvimos grabando Daryl Dixon, The Walking Dead, y también no os imagináis lo que
aporta el haber hecho todos estos proyectos antes, porque tú piensas cuando vas a uno de estos rodajes que la gente que está ahí, pues vamos, son los Lakers, son como lo mejor de lo mejor, y luego te das cuenta de que la gente tiene las mismas discusiones, las mismas dudas, la única diferencia es que pues tienen igual 150 millones de presupuesto, lo que sea. Y yo creo que eso es muy importante, y ahí también nos reconfirmamos eso, la importancia de ser un buen profesional y una buena persona para tener un gran rodaje. Y eso es un poco lo que respecta a mi parte. Bueno, en mi caso, pues como ya ha comentado Diego, tenemos la sección de Burgos al Cine, en el que hablamos pues de los estrenos y un poco de cine, ¿no? De nuestra pasión. Y sí que es verdad que eso, igual que Click surgió de nuestro otro proyecto, que en realidad simplemente era porque queríamos hacerlo antes de irnos a Madrid y queríamos rodar algo, ¿no? Y mira, hasta incluso algún proyecto vuestro propio donde puede llegar y también a quién puede llegar, ¿no? Que lo vea. Y eso, en mi caso también pues estoy en el departamento de dirección y de producción. He estado también en la de Daryl Dixon, en La Virgen Roja, que al principio pues, se llamaba Hildegard, y la reciente La Huella del Mal, que se grabó aquí en Burgos y en Atapuerca, que la tenéis ahora en cines, si queréis ir a verla. Y eso, yo creo que de todo se aprende. O sea, sí que es verdad que yo creo que si no hubiésemos tenido este bagaje, aunque sea pequeño, creo que hubiésemos abordado estos proyectos de distinta forma, pero también se aprende. O sea, eres como igual un puntito más, ¿no? de ese proyecto de gran magnitud, pero siempre está, pues, por lo menos por nuestra parte, en mi caso, por ejemplo, pues que era coordinadora de figuración, pues el que haya buen rollo con esas personas, que se sientan a gusto, que, lo dicho, también son horas, incluso en caso de proyectos internacionales, pues son muchísimas más horas, que todo el mundo esté a gusto, que se lleve una muy buena experiencia, ya trabajes en el departamento de cámara, como figurante, como blocker. Yo creo que es importante y también el tratar a todos un poco como igual, ¿no? Porque sí que se habla un poco de estas jerarquías dentro del cine de, bueno, pues el director es el que más manda o lo que sea, y estos egos que he dicho antes, pero yo creo que nada de eso. Yo creo que lo importante es eso, el diálogo, pasarlo bien, porque hay que disfrutar también del trabajo que se hace, que yo creo que es lo más importante, y por supuesto pues también estar orgulloso del trabajo profesional que has hecho, pero sobre todo la experiencia personal que te llevas, yo creo que es lo que te marca más a largo plazo. Sí, y yo creo que estos trabajos previos también ayudan a saber igual cómo no, pero también cómo se deben hacer las cosas, porque hay gente que entra de primeras en esta industria y piensa que es normal el que alguien te grite o te deje ver mal verbalmente. Estoy diciendo esto, no os quiero asustar, o sea, no es que pase constantemente, pero al haber hecho esos otros proyectos, tú sabes que es posible el hacer un gran trabajo sin necesidad de que alguien te grite o te, yo qué sé, te mire con aire de superioridad, porque no es así, ¿sabes? Por mucho que sea muy jerarquizado, yo creo que en todos los ámbitos, tanto cine, televisión, radio y tal, muchas veces hay que plantarse y decir, yo soy más allá de ser un profesional, soy primero una persona y tú me tienes que tratar como una persona, y yo creo que eso también es muy importante. Bueno, pues paso ahora a explicaros un poco pues qué es lo que he hecho con mi vida después del máster, básicamente. Y pues bueno, la cosa está difícil, no os voy a mentir. O sea, si no sé cuántos de aquí os gusta más como la parte de grabar o iluminar. Manos. Ay. Ah, vale, guay. O sea, porque aquí han dicho que estáis como los de DJ, ¿no? O sea, os gusta más como esa parte. Sonido os gusta más, o así. Un poco de todo, ¿no? Sí. Vale, seguimos. Post encuesta. Vale, pues bueno, chicos, la verdad que por la experiencia que tengo, la gente que se quedó en Madrid después del máster, pues están teniendo dificultades la mayoría para encontrar ese equilibrio un poco privilegiado entre, pues eso, poder pagarse el piso allí tal y cual y trabajar y que no te exploten, ¿no? Entonces, bueno, yo al acabar el máster vi que económicamente no me era muy viable quedarme en Madrid. Entonces, bueno, intenté trabajar cerca de Burgos. Entonces, he estado 1 año y unos meses trabajando en una empresa de Valladolid con el periodista Javier Pérez Andrés.
a.k.a. El Barbas, él mismo se llama así. Y bueno, pues la verdad que ha sido una experiencia bastante guay en la que he podido conocer muchas partes de Castilla y León, que si no, evidentemente yo creo que no las hubiera visitado ni hubiera podido grabar en muchos sitios así más restringidos y tal. Y bueno, pues han sido muchos meses en furgonetas y tal. Ya veis que hay que ser muy versátil y, por ejemplo, no hablo específicamente de saber cambiar una rueda, pero chicos y chicas, si os queréis dedicar a esto, es súper importante también que seáis un poco manitas en general en la vida. Eso es un tip que os Tener recomiendo calle, básicamente. un poco. Entonces, bueno, la verdad que aparte en esa empresa, aparte del programa este de, bueno, que no lo he dicho, hacíamos un programa que se llama El Arcón, de la televisión de Castilla y León, que lleva como 20 y pico años emitiéndose y es como un clásico de la televisión autonómica. Y luego en esa misma empresa, pues hacíamos mucho vídeo corporativo para empresas, pues sobre todo de ámbito del vino, ahí en Valladolid, concesionario de coches, hoteles, esos temas. Así que ahí también es como que he desarrollado una visión que es muy diferente respecto a pues lo que nos enseñan en el máster, que es más dedicado a ficción, una producción con mucho más cuidada y tal, sino también a enfocarme en la parte pues enfocada a redes sociales, que lleva unos estándares de tiempo, de calidad súper distintos y que al final pues hay que saber adaptarse también a eso. Y bueno, pues tenéis ahí una fotillo arriba del rodaje de Click, ahí en la estación. El año pasado fui a un rodaje como DIT, que es el técnico de imagen digital. Es como, no sé si conocéis ese puesto. ¿No? Vale. Pues la típica, el mito, es el que descarga las tarjetas. ¿Sabíais que había un puesto que se dedica más o menos a eso? Bueno, pues sin más, no es solamente eso, sino que también tienes que velar un poco por la integridad de la señal y estar chequeando continuamente con el director de foto que el material que estás recogiendo esté en los parámetros que se desea. O sea, y es una figura súper importante en los rodajes, pues a partir de que se creó el cine digital, básicamente. Así que no, por favor, no os quedéis solo con que es el que descarga las tarjetas. Y bueno, dale para atrás. Y recientemente pues he estado, bueno, hice un videoclip musical en Madrid en enero, la verdad. Ahí, pues como éramos poca gente, tuve que hacer pues como de un operador de cámara y gaffer, o sea, como un técnico de iluminación, más o menos, porque no siempre hay como el dinero suficiente como para contratar un equipo entero de foto. Y pues más recientemente he estado como auxiliar de cámara en un rodaje que se hizo en Quintanilla del Agua, cerca de Lerma, con un equipo que mayoritariamente era catalán y todos venían del ámbito de la SCAC, que es la Escuela de Cine de Barcelona, que es como la más prestigiosa de España. Y bueno, la verdad que es súper enriquecedor. Y bueno, para terminar, pues eso, el otro fin de semana estuve en Madrid como maquinista y eléctrico en un videoclip también. Y bueno, pues ahora buscando nuevas opciones y ver qué hacemos. Y bueno, en esta parte sí que hemos puesto la industria audiovisual, pero es en general todo lo que tiene que ver con imagen y sonido, un poco el futuro. No venimos aquí a deciros el futuro va a ser esto, lo que sea, porque creo que nadie lo sabe. Yo creo que es lo bonito y un poco lo que da vértigo de todo nuestro mundo, que es un poco pues cómo va evolucionando y uno no sabe hacia dónde puede estar yendo. Porque sí que en esta parte sí que nos gustaría un poco alejarnos de lo que hemos estado hablando, que es cine, que igual es más lo nuestro, y hablar un poco en general de cosas que igual os interesan más a todos, o consejos o lo que sea de a lo que os vais a dedicar o así. Yo creo que un gran profesional también tiene que estar, no solo en imagen y sonido, sino en general en todos los ámbitos de la vida, tiene que estar en constante aprendizaje. Uno nunca deja de ser un estudiante. Yo creo que uno tiene que estar atento a las nuevas tendencias, ahora con la incursión de la inteligencia artificial, de un poco pues también esta simbiosis de diferentes géneros audiovisuales, también cómo va a evolucionar, por ejemplo, el podcast, que fue algo que
surgió hace unos años, cómo está evolucionando hacia otros ámbitos. Y yo creo que es eso, que da muchas veces un poco así de pereza, porque pues tenemos el curro, tenemos los estudios o lo que sea, y cuando llegamos a casa pues lo único que nos interesa es descansar, y se puede hacer eso y hay que hacer eso, porque si no terminamos fatal de la cabeza. Pero también yo creo que hay que dedicar una parte del tiempo a eso, a ver qué es lo que se está cociendo, incluso en cosas que igual no son vuestros ámbitos. A mí, yo estoy mucho más centrado en cine y series de televisión, pero también estoy pendiente de cómo va evolucionando, pues eso, por ejemplo, los podcasts, por ejemplo, o como la televisión o la prensa, por ejemplo. Y yo creo que eso es súper importante para que no pille a nadie desprevenido, y sobre todo para eso, para ser un gran profesional, porque nunca sabes hacia dónde va a tirar nuestro mundo, las cosas como son. Y bueno, aquí vamos a tener un poco la desfachatez de veniros a daros consejos y aprendizajes que hemos tenido nosotros y que queremos compartir pues con vosotros. A ver, ¿por cuál queréis empezar? A ver, sí que lo que hemos dicho, siempre hay que tener una predisposición a aprender y también a escuchar. Que aunque alguien que igual tiene más experiencia que tú, te eche un poco la bronca sobre algo y tu primer instinto sea, mira, voy a bloquear mi oído y voy a pasar de ti, escucha lo que tiene que decir. Y no sé, quizás puedas aprender algo. Yo creo que eso es súper importante. El pensar que la gente tiene cosas interesantes que decirte sobre tu trabajo y cómo las puedes meter dentro de tus cualidades y características. Eso es. Y, por ejemplo, las ganas de la iniciativa, que es lo que hemos ido diciendo un poco en la charla, de no quedarnos igual pues en la base que se puede aprender tanto en las carreras, en los grados, en los estudios en sí, sino ir más allá para también conocerte a ti mismo, ¿no? De, oye, pues igual a mí esto me interesa más, voy a focalizarme más, que igual te das cuenta que no te gusta, también no pasa nada, no hace falta que sea siempre el mismo camino y puedes volver atrás, que no hay problema, pero para eso tienes que meterte como en el ajo y saber lo que te gusta y lo que no, que también se aprende. O sea, en todos los proyectos también aprendes de este puesto, pues no me gustaría nada. O nosotros, por ejemplo, en la carrera vimos que, por ejemplo, periodismo no era lo nuestro, pues también te sirve como para algo, ¿no? Todo. Y sobre todo, pues eso, también el juntarte con gente que pueda tener las mismas incertidumbres que tú para poder crear algo. Que con 2 o 3, o sea, nosotros empezamos siendo 3 personas y, por ejemplo, en Click hemos sacado 30 personas haciendo un proyecto. O sea, que con pocas manos también se puede hacer pues grandes cosas. Y bueno, también lo que pone un poco ahí es no tener miedo a hacer las cosas mal, ¿sabes? Porque muchas veces hay gente que tú las ves y parece que está pisando huevos de, no sé por dónde ir, tengo miedo a hacerlo mal. Y hay que ir un poco con, mira, voy a intentar aprender, y si lo hago mal, pues bueno, que me echen la bronca, pero tampoco voy a ir así con esta ansiedad de, Dios mío. Hay que, a partir de esos errores se aprende muchísimo. Además es lo bueno que tienen estos primeros proyectos, que si la cagas realmente igual tampoco estás implicando ni mucho dinero ni a mucha gente. O sea, como mucho igual, pues eso, puedes montar alguna bronca con alguien y tal, pero es que casi que ni eso, que probablemente os echéis unas risas cuando veáis el resultado. Hay en concreto un par de proyectos que hicimos durante la carrera que yo rezo a Dios o a lo que haya ahí en el universo para que no salgan a la luz, porque son verdaderamente esperpénticos. O sea, son cosas que lo veo y yo digo, es que no hay ni una cosa bien, o sea, ni una elección está hecha de forma correcta, pero al menos te ríes, ¿sabes? Pero es que es una cosa que también aprendes de, mira, así sé que no quiero hacerlo, ¿sabes? Y ahí también está lo guay. O sea, yo por ejemplo recuerdo el primer corto que grabamos en la escuela de arte. Grabado en orden cronológico, o sea, muy lamentable todo, pero bueno. O sea, muy duro. Pero lo bueno es que tú haces eso con toda tu intención, con todas tus mejores ganas, lo grabas lo mejor que puedes, lo editas lo mejor que puedes y dices, ¡buah, ya está! Esto es brutal. Esto es una obra maestra. Lo bueno es que cuando a los 6 meses lo revisitas, dices, uy, pues esto no me mola. Cuando lo vuelves a ver a los 6 años, dices, joder,
estás flipando, ¿sabes? Ahí es cuando tú mismo te das cuenta del cambio, además como profesional, digamos, pero también como persona. O sea, ves el crecimiento, sobre todo. Y eso es súper importante. Hacer las cosas y dejarle ahí unos meses que reposen y a partir de ahí vais a empezar a aprender un montón sobre vosotros mismos, que es lo más importante, yo creo. Ir construyéndote como persona, como artista creador, vamos a decirlo, y aprender de uno mismo. Yo tengo un colega que él quería ser youtuber y empezó los podcasts, yo creo que antes de que existiesen los podcasts, o sea, hacía como, bueno, podcasts y otros tipos de vídeos y la verdad, igual, los ves y son un crimen contra la humanidad directamente, pero me acuerdo que nos sentamos una tarde, vimos todos esos vídeos y las risas que nos echábamos pues fueron maravillosas y nos dimos cuenta, bueno, él se dio cuenta de que pues no iba para youtuber y yo me di cuenta pues bueno de cómo se pueden hacer las cosas y cómo no, y yo creo que así se va aprendiendo. Sí, y por ejemplo otro de no esperar a que llamen a la puerta, porque igual es un pequeño porcentaje de que depende de que llamen a la puerta, pero si te llaman y no tienes, aparte de los conocimientos adquiridos, sino que los has puesto a prueba, plan, este es mi portfolio, esto es lo que hago, de nada sirve, porque sí que está pues también otro un poco mito del cine de que entras por enchufe o así. Que hay enchufes. Claro, o sea, no estamos diciendo que no, pero sí. La cuestión es que te pueden enchufar, pero depende de ti el mantenerte y demostrar que con trabajo y con dedicación pues también puedes estar ahí. Incluso, como pone ahí, empezar desde abajo, que se aprende muchísimo. Y sobre todo es que también valoras mucho el resto de puestos, ¿no? Cuando vas ascendiendo, aprendes un montón de, uy, mira, me acuerdo que hace 2 años estaba ahí. Y también, tanto personalmente, yo creo que tratas a las personas como personas, que igual hay gente, pues que igual si empieza ahí directamente es el director, pues igual no tiene tanto en cuenta al resto de personas por abajo. Y eso, no esperar a que llamen en cualquier ámbito audiovisual, que esto además, el sacar también partido a las redes sociales para demostrar también de, oye, pues yo estoy haciendo este trabajo y no sabes quién te puede estar viendo y decir, oye, pues me interesa lo que estás haciendo. De nada sirve, por ejemplo, pues tener todo ese contenido pues o en tu cabeza o en el cajón, porque si no lo muestras, pues ahí se va a quedar, ¿no? Sí, es muy cómodo y yo lo digo porque he estado ahí, el estar en tu casa y un poco pues estar con esta actitud de, es que estos son unos enchufados o no tienen ni idea, porque muchas veces pensamos, yo sé mucho más que todas estas personas y muchas veces hay que ser humilde y decir, tío, igual también es porque también estas personas han hecho un intento, han levantado el culo del sofá y han intentado pues hacer otras cosas. Las cosas te pueden llevar a caminos que nunca te esperabas. Y sí, por ejemplo, el rodaje este que os comentaba con gente de Cataluña y tal, o sea, Rocío me pasó la historia un sábado. Por suerte tenía ya mi portfolio y mi reel preparado porque pues, en cuestión de horas ya estaban todos los puestos cubiertos. Entonces yo no esperaría ni a llegar a este fin de semana para empezar a juntar todo lo que tengáis, cada uno de lo que hagáis, y prepararos un portfolio, un reel, llamadlo como queráis, el formato que queráis, y empezar a valorar lo que hacéis. Y eso es súper importante. Y luego otra cosa que quería comentar es respecto a lo que hablabas de tomar la iniciativa y de, venga, vamos a sacar cosas adelante, el también valorar, digamos, estos escenarios. Cuando voy a trabajar en un sitio, voy a ir a un proyecto de gratis, cuando no voy a ir si no es pagado, o cuando voy a poner yo dinero para un proyecto. Porque eso también es un criterio que igual al principio cuesta, la típica de ¿y cómo voy a ir yo a un sitio si no pagan? Pues evidentemente en este sector hay que saber cuándo pasar por ese aro. Ese aro es experiencia que muchas veces puede ser positiva, pero hay que saber juzgar si vamos a ir a un sitio y eso nos va a rentar, porque de nada sirve ir a un sitio en donde igual no aprendes nada y encima estás una semana perdiendo el tiempo, la salud y el sueño, básicamente. Entonces eso, hay que saber también cuándo apostar por un proyecto o incluso poniendo tu propio dinero para sacar
algo adelante. Sí, por eso yo creo que también por eso también muchas veces es clave el hacer cosas con amigos, porque tú sabes que mínimo te lo vas a pasar bien y yo creo que eso es lo importante, donde se aprende muchísimo y sí. Sí, y sobre todo, pues bueno, como veis, pues estas son fotografías de varios proyectos nuestros. Sobre todo, pues eso, el buen rollo que ya incluso en las propias imágenes pues se transmite, que después de todas las horas que hemos pasado juntos, no estemos tirándonos de los pelos, ¿no? Sino decir, hemos hecho cada uno un buen trabajo, porque nada sirve de que solamente uno lo haga un departamento, sino que todos hemos remado conjunto para un proyecto y sobre todo, pues la parte humana y personal que te llevas de trabajar con gente y sobre todo aprender, que parece que simplemente te juntas con amigos, pero no sabes lo mucho que se aprende. Yo en mi caso, lo mucho que he aprendido tanto de Diego como de Luis, tanto de sus departamentos como también a nivel personal, de también cómo afrontar ciertos problemas que pues van surgiendo, y yo creo que cómo lo afronta cada uno, o sea, aprendes tanto personal como profesionalmente, y yo creo que aparte del portfolio que te puedes llevar, que también tienes que estar orgulloso de él, la parte personal yo creo que es la más importante, ya no para futuros proyectos, sino pues eso, de llevarte una muy buena experiencia de lo que haces y compartir una pasión que es un regalo también el trabajar con gente tanto que admiras profesionalmente como que te llevas también un muy buen recuerdo personalmente. Quería comentar algo, veis la foto en blanco y negro. De ese proyecto yo saco 3 cosas súper importantes. Una, siempre en nuestra carrera así más o menos de los cortos y tal, está la fase del blanco y negro. Siempre hay una fase en blanco y negro. Entonces hay que saber salir. Yo he salido, vosotros podéis salir. También en cuanto bueno, del blanco y negro mudo. Y también mudo. Es que es durísimo. También que la grabamos durante el COVID. O sea, ese, por ejemplo, fue una odisea porque había hasta toque de queda. En las jornadas, obviamente, pues tenían que ser más reducidas. Distancia, todo. O sea, era... Y es que encima, hablando de esto que hemos comentado, el profesor de nuestra asignatura de narrativa audiovisual dio a todos los grupos la posibilidad de, si queréis, lo podéis grabar. Si no, podéis hacer simplemente el guión, un dossier y ya está. Y fuimos el único grupo que dijimos, con nuestras narices vamos a hacer este cortometraje. Eso era la segunda cosa que quería comentar de ese proyecto, que al final era como que la universidad nos daba las posibilidades, la organización, el material, claro, el acompañamiento, los consejos de cómo llevar esto a cabo. Y al final creo que, o sea, nosotros de hecho fuimos los únicos que completaron el proyecto, y luego otro grupo que creo que quedaron como unos días para grabar, pero ni siquiera se montó, o sea, no sé, y los demás nada. Quiero decir, al final no creo que es que nadie de los demás de nuestra clase de casi 80 y pico personas, todos quisieran ser periodistas y esto no les interesara nada. Pero yo creo que es eso, el hecho de rodearte de gente guay y ponerle muchas ganas, y aunque tampoco en ese momento superamos mucho, hacer lo mejor que podíamos. Y luego es verdad que la tercera cosa que iba a decir es que en ese proyecto me di cuenta de que necesitábamos a Rocío en nuestros proyectos, básicamente. Porque hasta entonces había muchas cosas de temas organizativos, plan de rodaje, ese tipo de documentos que son vitales, fundamentales, pues no les dábamos la importancia que tenían. Incluso no sé si sabíamos la existencia de la figura del ayudante de dirección, o incluso un plan de rodaje. Decíamos, bueno, vamos a quedar de tal a tal hora y grabamos. Y claro, pues eso era... También hay que empezar por ahí, ¿eh? Claro, también hay que empezar por ahí. Falta saber todos los conocimientos y tener todos los huecos del equipo para llevar algo a cabo. Sí, y si no os mola el tema del cine, bueno, igual sí que os puede gustar el cine de televisión, pero queréis ir por otra vía profesional, y esta cosa de, bueno, pero es que yo aquí las cosas como son en Burgos, no es que sea como igual la ciudad con más movimiento de igual de cosas que os interesan, pero seguro que, yo qué sé, tenéis el típico colega que quiere ser músico y yo qué sé, o quiere grabar un podcast o lo que sea, y simplemente es como el preguntarles y digo, mira, igual tú sacas esto y yo a cambio pues gano cierta experiencia y pues es interesante, o mira, nunca me he planteado el hacer música o el editar
lo que sea, y yo qué sé, no sé a dónde te puede deparar eso. Sí, yo creo que en el audiovisual como que no hay un camino establecido por el cual seguir y se puede acceder de cualquier forma, ¿no? Si, ya sea, por ejemplo, si te gusta la imagen, ya sea pues en televisión o haciendo un corto, o sea, no significa que el puesto que vayas a hacer vaya a ser para toda tu vida, sino que también aprendes mucho. O sea, aunque quieras, por ejemplo, estar en la tele, puedes hacer un cortometraje, por ejemplo, y luego puedes acabar ahí. O sea, no hay un camino súper establecido como pueden ser igual otras carreras, digamos, o otras profesiones que sí que está más claro. Entonces esto es también, pues, y también ver lo que... Porque igual te gusta el sonido, pero dices, yo de un sonido en cortometraje, pues no. Pues te gusta igual componer la música para un videoclip o cualquier otra cosa, o para un spot, porque hay ahora mismo con TikTok y todas estas cosas hay como muchos formatos de videoclips, de reels, de publicidad. Estamos desbordados con contenido multimedia en general y hay que aprovecharlo, y sobre todo que hace unos años pues tenían que o preguntarle a profesionales o ir a la biblioteca a leer un libro, pero ahora hay gente en YouTube, gente maravillosa que te hace tutoriales de cómo componer en GarageBand una banda sonora de música electrónica. Y yo me lo vi porque estoy tarado y más o menos pues tengo ciertos conocimientos, ¿sabes? Pero que los he aplicado por el momento, no, pero oye, nunca se sabe, pero yo creo que no hay nada que no te aporte. Yo creo que es muy importante tener esa curiosidad que muchas veces, y yo me incluyo, carecemos de esta curiosidad de decir, porque no sé, como que yo creo que nuestra generación y las venideras, yo creo que sí que ha perdido ese factor de curiosidad, porque como tenemos todo al alcance de nuestra mano, es esta cosa de que hay que dar como un paso para adelante en todos los ámbitos, yo creo. Y nada, pues muchísimas gracias, chicos, por vuestro tiempo. Bueno, y no sé, supongo que no sé si alguien tendrá alguna pregunta, comentario, o si no, pues bueno, que no veo. ¿Una cosa que digáis, buah, esto cómo lo grabasteis o de dónde salió la idea del corto? O no sé, o decirnos, yo creo Que si ahora mismo vivís en Madrid o en Burgos. Yo ahora mismo vivo en Burgos. Sí, nosotros en Madrid, pero vamos y venimos. O sea, sí que es verdad que los proyectos más enfocados en Pelunoski, pues sí que nos gusta pues descubrir nuevos rincones de Burgos, de Castilla y León, y como dar a conocer también a todos los burgaleses que hay ciertos rincones y que también aquí se puede hacer cine. Y yo creo que seguiremos estando ahí. Aparte, pues eso, en Madrid es más pues proyectos de más nacionales e internacionales, pero aunque tengamos como cada uno nuestros proyectos, pues no queremos como dejar de lado pues los proyectos de Pelunoski, que vamos avanzando también y vamos haciendo pues proyectos más grandes y que se aprende, o sea, seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo, porque no es sales de la universidad o del grado y ya sabes todo y a la aventura, no, es que aprendes continuamente con los nuevos formatos que surgen y hay que empaparse un poco de todo eso. Nunca dejéis de lado los proyectos personales, de verdad, aunque tengáis un trabajo ya y tengáis un sueldo, eso yo creo que también es muy importante el tener esos proyectos personales, porque incluso igual de un proyecto personal te sale un curro que es el sueño de tu vida, ¿sabes? No sé. Conocemos a mucha gente que le ha ocurrido eso, la verdad. Preguntitas. A mí me gustaría saber de dónde viene el nombre de Pelunoski. Vale, es un nombre raro. Sí que hemos llegado al punto de porque es muy raro y a veces cuesta decirlo y tal, que ya no lo podemos cambiar, las cosas como son, porque ya nos conocen como los chicos de Pelunoski y todo eso. A ver, en resumidas cuentas, viene de mi infancia, de un apodo que me decía mi padre. Y bueno, me lo decía porque pues yo cuando era niño pues hacía estas películas con juguetes, o sea, ponía la cámara y salía yo con los muñecos así haciendo escenas de acción,
te diría que incluso tienen más nivel que muchos de los cortos que hicimos en la carrera. Y yo tenía como este apodo Pelunoski, así que me lo puse así como mi padre. Y como siempre he querido, yo cuando empezamos a hacer estos proyectos, pues siempre quise como el trasladar esa inocencia o esas ganas que igual tenía cuando era un niño a estos proyectos. Y yo creo que pues así se ha quedado, la verdad. Sí, es un poco como lo que cuando éramos más pequeños, como que no le dábamos tantas vueltas a las cosas y era, lo hago porque me apetece y ya está. Pues esto un poco recuperar eso y lanzarte un poco a la piscina, que si está vacía, pues bueno, ya te levantarás y te volverás a tirar cuando haya algo de agua, pero lo importante es tener esa iniciativa de hacer lo que te gusta. Luego ya las necesidades y la vida pues ya te pone obstáculos e igual pues te tienes que poner a trabajar durante un tiempo de otra cosa porque no hay nada, pero no abandonar esta pasión que yo creo que también es lo que te da vida y lo que te alegra un poco. Y por experiencia de gente que conocemos, la gente que está ahí en la industria o en estos proyectos no es porque sean los mejores, son porque si algo nos han dicho profesionales que ya llevan muchos años en la industria es que son los que siguieron perseverando y eventualmente, pues claro, al ser algo que desgasta tanto y mucha gente pues que se queda en el camino, pues se quedan los que han continuado. Y yo creo que un poco no solo la pasión, sino el trabajo duro es lo que te hace seguir adelante. Nosotros lo decimos, no es que vengamos y estemos súper asentados, o sea, seguimos siendo gente joven pues que intentamos encontrar nuestro camino, pero intentamos pues eso, seguir con esa pasión y sobre todo trabajo duro. Y que no pasa nada también si no sabes qué camino. O sea, igual dices, me gusta el sonido, pero no sé ni por dónde tirar. Es como, pues, lánzate o prueba cosas también por tu parte para verlo igual más claro. Porque yo creo que yo, por ejemplo, cuando entré en la carrera no tenía ni idea de lo que quería hacer. Y es como, bueno, me quedan 4 años, ¿no? Pero claro, está en tu mano en que esos 4 años sirvan para algo y decir, vale, esto no me gusta, esto sí. Que muchas veces tenemos más claro lo que no nos gusta respecto a todo en la vida que lo que sí, ¿no? Pues también sirve de algo, ¿no? El ir descartando cosas y al final pues encontrar un poco como tu camino. Y también puedes volver atrás, como he dicho, que no es que tengamos que tomar una decisión para el resto de nuestra vida, que es lo bueno también un poco del audiovisual, que te puedes ir moviendo y hacer varias cosas a la vez, que también está guay. Sí. Tengo una pregunta. ¿Las localizaciones se buscan antes o después de hacer el guión? Y si es después, ¿cómo haces para adaptar tu idea al mundo real? Bueno, pues primero va el guión y en ese momento pongamos el ejemplo del proyecto este de Click, que sabíamos que se tenía que grabar aquí en Burgos. Yo creo que básicamente un poco mientras escribes ya vas teniendo ahí como cosas en la cabeza. Y bueno, la verdad que una vez tienes hecho el guión y un poco el guión técnico, allá empiezas a buscar. Y igual, la verdad, la primera vez ni siquiera hace falta salir a la calle para buscarlo, sino que con Google Maps y así puedes ahorrarte muchos kilómetros en coche o a pata. Entonces, bueno, eso también es una herramienta muy guay, que te puedes ir desplazando ahí por el mapa y buscando qué cosas te interesan. Y bueno, luego hay que tener muchas cosas en cuenta. Porque, por ejemplo, para Click necesitábamos grabar en un polígono industrial. O sea, en Burgos fácil, porque estamos rodeados. O sea, ahí por todos los lados. Pero al final hay que buscar el sitio concreto que no haya viento, que no haya ninguna carretera al lado para el tema de sonido, que logísticamente esté guay para aparcar las furgonetas y tal y cual. Entonces, bueno, respecto a lo mío de foto, qué espacio concretamente, no tengo problemas porque las farolas que hay no las puedo apagar, o las luces que hay sí puedo trabajar con ellas, tengo espacio para hacer los tiros de cámara que tengo pensados. Al final eso es un poco el proceso. No sé si sí. Rocío, que se encargó de gestionar el tema de las localizaciones. Sí, o sea, una vez, por ejemplo, pues lees el guión, pues te haces tu desglose, tanto de necesidades también por cada departamento, cada cabeza de departamento, y en este caso de localizaciones, también preguntar al director si se ha imaginado, porque muchas veces, bueno, el director y guionista en este caso,
si tú a la hora de escribir te has imaginado esto directamente en un sitio y luego, por ejemplo, pues en mi caso era pues a ver si era factible tanto por permisos como logísticamente y también pues el scouting, que es como ir a buscar qué necesidades necesita cada escena y ver varias opciones. O sea, no quedarte también siempre con una, sino siempre hay que tener un plan B. Aunque hayas decidido el A, nunca sabes si el día de rodaje pasa algo justo en esa localización y te tienes que ir a otra. Y no te vas a poner a hacer scouting el día del rodaje, así que tener como varias opciones por si acaso. Y también a nosotros lo que nos gusta hacer es, ya no solamente teniendo un guión de base, sino, oye, pues nos juntamos los tres y nos vamos de scouting en Burgos o por las afueras, teniendo en mente, por su caso, pues siendo guionista, pues de algún proyecto que tenga o para alguno futuro o incluso que la propia localización te dé la inspiración para crear el corto. Sí, o sea, yo como en la parte ya como más creativa o literaria y tal, pues sí, ha habido proyectos en los que sí que ya tenía como muy claro la localización que quería o el sitio, lo que sea, pero muchas veces hay que estar abierto a que pasen estas cosas, a que igual la localización que te mola, pues vas ahí y hay un ruido y dices, madre mía, esto... El perro, por ejemplo, había una localización que era como nuestra opción 1, pero había como un perro dentro de una nave y estaba ladrando toda la noche. Entonces Sí, decimos... para eso pues hay que ir, por ejemplo, en el caso del polígono industrial, de nada te sirve ir por la mañana cuando por la mañana no lo vas a rodar. O sea, tienes que ir más o menos en el horario que tú quieres ir, sobre todo por tema luz en el caso de Luis, por tema logístico, si va a haber alguien ahí dentro o también que está abierto por la noche, y como ajustarte un poco a cuándo lo irías a rodar. También en la época no te vas a ir, si quieres grabarlo en invierno, no te vayas en verano, que te puede servir, pero va a cambiar mucho, tanto las fotos que vayas a hacer como luego lo que pueda pasar ahí. Sí, y en mi caso, que claro, primero soy guionista, pero claro, luego a la hora de ser director, de alguna forma tengo que traicionar, sí, de alguna forma, el guionista que soy yo mismo, pero tengo que... Yo creo que la clave no es como director, en caso de que sea tu propio guión o sea de otra persona, no es el hacer lo que tenía en mente el guionista, sino respetar la esencia de lo que es la escena. Yo creo que es lo más importante y luego si tienes la suerte de encontrar la localización que tú quieres, por ejemplo, uno que hicimos que se llama Duelo, que lo hicimos por la época así del máster, era la localización que conseguimos, era mi primera opción. Y yo ya de primeras pensaba que no lo íbamos a conseguir porque era, pues eso, un restaurante a 2 pasos de Sol en Madrid, era por la noche y yo estaba dispuesto pues eso, a renunciar ciertas cosas, pero respetando la esencia. Finalmente tuvimos la suerte, que no muchas veces se consigue, y es eso. Yo creo que lo importante, por mucho que yo como guionista pueda pensar o soñar o así, hay que ya ir con la idea de que no va a ser como tú te lo imaginas en la cabeza o que van a cambiar ciertas cosas. Yo creo, hay que respetar la esencia sobre todo. Sí, a nosotros también lo que nos gusta es, pues, si dentro de los plazos, pues, nos da tiempo, pues, tanto para tema del guión técnico, que hay cosas, pues, que tú una vez vas a la localización, pues igual ves cosas que, pues, tienes que cambiar, que para eso sirve no solamente ir una vez, sino 2, 3 y más, e incluso también para los actores, pues, poder hacer los ensayos y también como mimetizarse un poco también con como la localización, no solamente por tema cámara si funciona o no, sino también para que ellos se sientan también más seguros y está bien también hacer ensayos pues donde o en salas o donde se pueda, pero también yo creo sí que hemos notado a lo largo de todos estos proyectos que ayuda muchísimo también a los actores el estar ahí, aunque no sea, porque muchas veces también la ropa y eso pues todo ayuda, ¿no? Y el arte y todo, pero el ir por lo menos para conocer el espacio y todo eso, pues también ayuda a que cuando llega el día de rodaje, cada uno sabe dónde tiene que estar, no es como algo nuevo y por eso también, pues, tanto como los actores con los cabezas de departamento, pues siempre nos gusta pues ir para que cada uno también vea las necesidades que quiere y no es plan el director, pues, oye, me gusta a mí esta localización, lo hacemos aquí. No, también hay que escuchar al resto de departamentos, igual por tema sonido no nos encaja, y hay que irse a la otra opción y es como encontrar ese equilibrio entre todos. De ahí está pues lo que hemos dicho de comunicarnos para encontrar la mejor opción para el proyecto, no solamente para un departamento y mirar por el propio interés.
Y bueno, para cerrar eso, y perdona un momento, que al final es como un negocio entre departamentos. Y evidentemente yo sé, por ejemplo, yo me imagino el proyecto ideal en el que me gustaría estar. Pero claro, ese proyecto igual no llega nunca. Entonces, como director de foto, y hablo desde mi caso, pero se puede extender a los otros departamentos, es como súper importante meterte en la cabeza que tú estás ahí para el proyecto, no para lucirte tú, sino para sacar a lucir el proyecto. Y ahí, por ejemplo, es un tema de las localizaciones. Buah, tío, este a mí me flipa, no sé qué. Pues claro, si luego por sonido no se puede grabar, pues es un desastre. Entonces, bueno, eso también quería ahí apuntar. A ver, yo tengo una pregunta respecto a campañas así, pues, lo del porno que ha sido, por ejemplo, para situaciones pues que son más drásticas, tú a menores o cosas así no les puedes exponer en una imagen de porno y decirles de verdad os gusta esto. O, por ejemplo, para campañas de tabaco, al principio nunca te van a enseñar el cuerpo de una persona que está muerta, casi. Entonces, ¿qué niveles tenéis? Tipo, a esto no lo podemos llevar porque tenemos ciertas leyes, por ejemplo, lo de más 18, más 16, más 12, tipo... Sí, bueno, eso yo creo que Diego y Rocío son los que más los pueden comentar sobre ese aspecto, porque son al final es los que también han negociado con la gente del ayuntamiento sobre cómo se tenía que llevar a cabo el proceso, aunque creo que todos nos llevamos la sorpresa de que hubo un margen bastante amplio para hacer lo que queríamos, pero bueno, no sé qué te iba a decir, pero... Es muy interesante lo que comentas y también, de nuevo, que nuestra respuesta no sea como la norma, porque yo creo que cada proyecto es diferente. Nada, eso que, perdona, que es que antes no me había quedado en blanco, pero que nosotros al abordar este proyecto también nos sentíamos responsables de decir, hace no tanto estábamos en la posición de lo que va a ser el público objetivo de este corto. O sea, hace 5 o, bueno, más, hace 10 años pues estábamos, yo por lo menos estaba en tercero de la ESO y evidentemente en ese momento lo que se hablaba era del SIDA y de las drogas. Y las campañas que nos ponían y el discurso que tenían, pues la verdad que era como muy paternalista, rollo, desde luego que no te enseñaban nada que no supieras ya. Era como, nos estáis tratando como si fuéramos niños. Y en un tema como este, y esta vez que parece que por las estadísticas que nos han contado, cada vez se empieza antes en esa dinámica pues tan destructiva, pues yo creo que era importante pillar, tomar a ver cómo lo digo, como respetar la inteligencia de los chavales y chavalas que van a ver nuestro corto, que era lo que quería decirte antes. Sí, completamente. Eso, lo que dice Luis, no solo en este proyecto, sino en todos los demás, yo creo que hay que tratar a la audiencia con inteligencia. Y respecto a los que nos contratan o los que nos pitchean lo de la campaña, desde el principio sí que es muy importante como profesional el que haya este diálogo y sentar las bases de... Yo, por ejemplo, les dijimos, no queremos tener el corte final, o sea, queremos editarlo y queremos tener como... Nosotros elegimos qué es lo que va a ser el corto. Y 2, no queremos hacer nada que se sienta panfleto y pensar que les estamos como metiendo así en vena pues un discurso que nos parezca a nosotros. Y respecto a las imágenes, que es muy importante eso, no es que en Click no hayamos mostrado desnudos o cosas así porque tuviésemos miedo o censura, sino porque ya desde el planteamiento sí que nos parecía muy potente porque todo el mundo en su cabeza sabe lo que puede ser un vídeo porno, lo que puede ser tal, y yo creo que era mucho mejor lo que se podía intuir, lo que se podía insinuar y lo que hay como detrás del foco. Sí que es cierto que en proyectos igual de más producción, pues sí que los productores pues intentan hacer ahí pues ciertos cortes y luego hay pues un organismo que sitúa la calificación por edades, pero yo siempre digo que yo creo que, al menos yo como director y guionista, sí que opino que lo que muestren no tiene que no sea gratuito.
que esté justificado, que si hubiésemos mostrado algún desnudo que estuviese justificado, y a partir de ahí pues el tener el diálogo con los que nos contratan. ¿Comento eso o no? Bueno, sí que hubo un par de apuntes por parte así del ayuntamiento respecto al cortometraje, de cosas que igual les parecía muy gráficos o no les gustaba tanto, pero finalmente entendieron la naturaleza de la historia. Bueno, voy a decir una de las cosas que era es que en un momento dado un personaje pues esnifaba cocaína, y eso como que les daba así un poco de miedo, pero claro, luego yo creo que algo muy más que hablarlo así, decir, pues yo pienso que esto tal, es muy importante el que lo viesen, en plan, míralo, porque claro, leyeron el guión y se asustaron mucho, luego vieron el cortometraje, lo vieron otras personas y entendieron que era importante, no es que los chavales saliesen metiéndose unas pastis o algo así, sino que era el único personaje negativo, por así decirlo, en la historia del que snifaba cocaína. No sé qué querías decir. Sí, que eso mismo como que intuía que juntaba un poco una cosa con la otra y que al final ayudaba a dar información. Sí, yo al menos es lo que he intentado. Yo creo que aportaba, y con el actor también, pues a la hora, luego cuando tiene ese brote de violencia, pues puede venir también motivado por la droga. Yo creo que eso, que es muy importante también a los que te intentan dar estos apuntes, no verlos como el enemigo de, yo qué sé, porque yo me podría haber puesto, yo soy un artista, a mí qué me van a decir, cómo voy a cambiar una palabra de mi guión. No, yo dije, a ver qué es lo que quieren decir, y luego pues hicimos el corto, les expliqué eso y otras cosas que igual no les interesaban tanto, y lo entendieron. Que a veces pues igual no lo entienden, pues ahí ya hay como más diálogo. Sí, de ahí también la importancia de documentarte, ¿no? Sobre todo en este tema que era tan delicado, pues sí que queríamos tratarlo con el mayor respeto posible y plasmar, pues también es una realidad, pero no en su totalidad, ¿no? Porque sí que es verdad que es muy amplio el tema y teníamos que focalizarnos, y por tanto, pues, por ejemplo, pues sí que tratamos pues una pareja heterosexual, también podría haber sido homosexual, o sea, hay muchas ramas, pero obviamente te tenías que focalizar para que el mensaje llegara, ¿no? Y por eso también no solamente la primera versión, o sea, porque hay muchas versiones de guión, ¿no? La primera, y luego ponerla en común también con personas, pues eso, con las que están implicadas en la campaña, desde, por ejemplo, Proyecto Hombre, que estaba en las prevenciones de adicciones, también con Betania, que también están enfocadas en la violencia también de la que sufren las propias mujeres, y también que llegara el mensaje, ¿no? Simplemente porque igual en nuestra cabeza pues funciona muy bien, pero hay cosas que también hay que estar abierto a posibles cambios porque todo el mundo pues quiere que llegue el mensaje, ¿no? Que para eso se hacen estas campañas, y como que todos pongamos nuestro granito de arena para que sea así. Y por eso también, por ejemplo, en diciembre pues hicimos una proyección en la que pues acudieron prácticamente pues todos los implicados, y también es muy interesante y pues eso, ver también la opinión de cada uno, ¿no? Por ejemplo, pues muchos nos decían de que la parte final pues que les había impactado muchísimo y que como que recogía perfectamente el mensaje que queríamos trasladar, ¿no? Y igual nosotros también, de verlo tantas veces, pues llega un momento que dices, ya no sé si está llegando bien el mensaje o si va a gustar, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en el de Tres Gángsters, que estábamos en el cine, estábamos nosotros atrás del todo y es como, joder, con tantas cosas no me ha dado tiempo a decir, joder, espero que guste, ¿no? Y me acuerdo un momento pues muy emotivo que nos pusimos los tres a llorar, plan, lo hemos conseguido, ¿no? Después de todo este esfuerzo, y es un poco eso, ¿no? De también ver quién está implicado y sobre todo, y lo más importante, que llegue el mensaje, ¿no? De una forma u otra de, pues eso, si, por ejemplo, lo de la droga, sí que vimos y nos documentamos de que tristemente pues está todo como muy unido. Y entonces queríamos mostrar en cierta forma, igual que por ejemplo Julio es la pareja o sea, que hay algo como sentimental, pero a la vez profesional, que está como pues su manager y tal. O sea, queríamos como mostrar pues una parte solo de la industria, y sobre todo pues que llegara el mensaje y que todo el mundo también aportara su visión, porque nosotros igual también incluso con jóvenes, ¿no? Por ejemplo, cuando hacíamos el casting, pues mostrábamos, o sea, les pitcheábamos un poco, ¿no? La idea. E incluso había muchos jóvenes que nos decían, no tenían ni idea de la situación de estas mujeres, ¿sabes? Y ya solamente el hecho de mostrar eso, ya participes o no participes,
pues yo creo que también es muy importante este tipo de campañas y que el ayuntamiento se arriesgue también a hacer esto, que no es fácil, sobre todo, pues eso, dedicado a los jóvenes, a los institutos, que sé que es un tema un poco tabú, pero creo que es necesario y porque giremos la cara de, bueno, esto no me incumbe, pues tampoco va a solucionar nada. Y bueno, y ya para concluir como esta pregunta, sí que es cierto que en este sentido el ayuntamiento sí que era como más de carácter así de que lo preocupaba por el tema de los chavales y demás, pero ya si lo aplicamos al mundo profesional, igual en rodajes que es más por decisiones puramente económicas o así, también hay que ser capaz, muchas veces cuando estéis trabajando lo que sea, va a haber mucha gente que igual está por encima vuestros o os han contratado, son vuestros jefes, lo que sea, que de una forma, aunque estén contentos con vuestro trabajo, sí o sí os van a querer dar un feedback o van a querer intentar probar así del ¿por qué no has hecho esto de esta forma diferente? Aunque estén completamente de acuerdo con eso. Y yo creo que ahí es para que comprueben si verdaderamente tú crees en lo que has hecho y se lo has hecho bien. Y, por ejemplo, hay muchos productores de cine que pues, quieren dar su input porque quieren poner como su sello y decir, no, esto no es una película y en su propio nombre de, no, esto no es como una película que yo habría hecho. Y digo, ya, pero es que tú me has contratado para hacer este trabajo y ahí un poco hay que tener un poco ese piquito de oro como para decir, te he escuchado, mira, sí que he cambiado estas cosas, a ver qué te parece, y llegar un poco a ese punto, negociar, por así decirlo. Confiar sobre todo en tu proyecto y también estar abierto a posibles cambios que sí son bienvenidos, ¿no? Para eso están todas estas reuniones que hemos dicho al principio, que aunque son un poco, pues, aunque sean de horas, pero sirven pues para sentar las bases para que luego todo funcione. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por venir, por compartir con nosotros todos vuestros aprendizajes, vuestros proyectos, por motivarles tanto. Y les damos un fuertísimo aplauso. Muchas gracias. Nos seguimos en las redes.